¿Cómo están, queridísimos? Bienvenidos. Es un placer que estemos aquí una vez más en Valora, en tu programa Persona Empresa con el coach Joaquín, aquí tu amigo servidor, con muchísimo gusto para un programa nuevo. Ya por ahí, en unos minutos antes de que arrancáramos la sesión, veíamos gente preguntando por que si el programa era aquí por Valora, y pues efectivamente aquí estamos ya muy gustosos como cada viernes. Vamos arrancando despacito mientras toda la gente bonita se conecta y podemos saludarlos a todos con muchísimo gusto. Entonces, pues eso es lo que deseamos, que estemos conectados como lo hacemos cada viernes y incrementando la audiencia. ¿Para qué? Pues para transmitir todas estas conceptos, el estudio que hacemos de los diferentes temas, esta misión que tenemos aquí en Valora de transmitirles con mucho gusto el sentido cristiano de la vida, que eso es realmente lo que tenemos que hacer, si a ustedes les parece. Bueno, pues ya están subiendo la audiencia, sean bienvenidos todos. Vamos a mandar aquí el primer hola para estar checando nuestros saludos que hacemos. Escribe hola, compadre. Sí, ya escribí. Sí, sí, exactamente, porque efectivamente con el primer saludo pues ya vamos viendo quién está conectado, cómo vamos a interactuar y ya vieron el título del programa, la historia de la iglesia en 3 líneas. Vamos a ver cómo podemos dar un vistazo en los 50, casi 60 minutos que tenemos aquí para trabajar con ustedes este tema hermosísimo que claro, es un resumen del resumen del resumen, porque la historia de la iglesia está rica de eventos, rica de muchísimas cosas que tenemos que analizar, porque nosotros los católicos, pues cómo no vamos a conocer la historia de nuestra madre, la iglesia católica, que repito, está llena de claroscuros, pero sobre todo, como decía San José María Escrivá de Balaguer, no veamos en la iglesia lo mal que hace el mundo, sino veamos cómo Dios usa este instrumento para pues regalarnos su gracia y que podamos estar cada día más cerca de la patria definitiva. Tenemos saludos, dice Juan Ramírez, que es un super fan de aquí del programa, que excelente tema, sí, muy buen tema. María Maribel Sánchez nos da un like padrísimo amarillo. Dinos por favor de dónde nos llamas, mi estimada María. Julia Ocotochtle, de dónde nos estás saludando. Mi querido Arturo Casas, que ya estás aquí todos los viernes. Y Elsie Vázquez. También está Leti Navarro. Hola, saludos y bendiciones. Feliz fin de semana. Dios lo colme de bendiciones. Pues sí, requerimos las bendiciones y la oración de todos ustedes. Pues bueno, ¿cómo vamos a comenzar nuestro programa? Cafecito, Cafecito de acá, ya les dije de Compostela, Jalisco. Miren, aquí lo tienen. Esto es el esquema que vamos a utilizar para nuestro programa de hoy. ¿Por qué les titulé la historia de la iglesia en 3 líneas? Bueno, vamos a tener un triple enfoque desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el 2020, o sea, hasta el año actual, y vamos a tratar de comentar estas 3 líneas. La primera línea que vamos a estudiar o analizar o a pensar desde el punto de vista de todo lo que conocemos históricamente son los hitos y eventos que se han sucedido en el mundo a lo largo de la historia desde que nació nuestro Señor Jesucristo hasta hoy. Después, si me lo permites, la iglesia ha tenido una serie de intervenciones como las tiene que tener porque es su misión intervenir en la vida de los hombres, pues a través de los concilios son intervenciones formales que nos permiten saber la voluntad de Dios respecto a la iglesia y a sus hijos, nosotros los católicos y a todos los hombres de buena voluntad. Y la tercera línea son los padres y doctores de la iglesia. ¿Cuántos padres y doctores de la iglesia? No los tengo incluidos todos en el listado que tengo aquí porque son muchísimos más, pero sí algunos muy representativos y en algunas épocas
específicas. Así es de que prepárate, queridísimo, que suba la audiencia, por favor, compartan el programa, inviten a todos los que están por ahí, conozcamos en 3 líneas la historia de la iglesia y comencemos con los hitos y con los eventos más importantes para poder más o menos ubicarnos. Antes quiero agradecerle a Julia, que dice que nos está conectada desde Puebla. Norberta Ruiz también está conectada, no recuerdo de dónde nos ves, mi querida Norberta, aunque recuerdo tu nombre, que has estado aquí en el programa. Pues comencemos pues con los primeros. ¿Cuáles son los hitos o los eventos que podríamos un poco como contabilizar en la historia de la iglesia? Bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo nace, la historia se ha partido desde su venida, es el año 0, había otras contabilidades, sabes que los chinos llevan su calendario, sabemos que los hebreos llevaban un calendario, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un religioso, que ahorita no recuerdo su nombre, que fue quien definió o calculó más o menos los años que habían pasado desde el nacimiento de Jesucristo hasta su época contemporánea. Lo voy a investigar y te lo voy a poner por ahí, pero se parte la historia desde el punto de vista del conteo del tiempo, ¿no? Entonces, desde el año 0 o desde el año que nace nuestro Señor Jesucristo, el primer hito que pudiéramos, digo, hay varios, ¿no? Pero hasta el siglo primero, queridísimos, pues es la iglesia naciente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una persecución judía hacia los católicos, reforzada por los mismos romanos, y bueno, pues al estar perseguida la iglesia, pues comienza la expansión, cómo Dios se vale de este hito humano, de la persecución por el odio a la nueva religión, y se terminó expandiendo. Sabemos un poquito por ahí, pues cómo hay quien se fue a Antioquía, hay quien se fue a la India, como el apóstol Tomás, no se diga San Pablo con todos los viajes que tuvo, San Pedro, que siempre fue dirigiéndose, primero estuvo en Jerusalén y luego se fue dirigiendo hacia Roma, y bueno, así todos los apóstoles se fueron esparciendo y claro, iban fundando iglesias y evangelizando a todos los pueblos. Entonces, bueno, pues sabemos cómo nace la iglesia y pues, prácticamente después de la resurrección viene la fundación, por decir así, oficial, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y luego posteriormente, repito, la persecución hace que los apóstoles se expandan. También recordemos cómo hubo un momento en que la iglesia naciente pues empieza a ayudar, empieza a haber unas comunidades muy integradas, pero también los apóstoles ya no alcanzaban a atender a todos, y es cuando viene un primer hito, que es nombrar a los diáconos, a los famosos 7 diáconos que se empezaron a ayudarle a los apóstoles, ¿verdad? En el mismo tenor, pues viene la historia de cómo San Pablo se empieza a integrar desde el punto de vista como Dios lo integra a la iglesia, porque recordemos que San Pablo era un perseguidor, y entonces en Damasco cae, tiene la visión, se integra a la iglesia católica, un poquito como por su lado, de alguna manera, pero después se reúne con Pedro. Vamos a ver también el tema del primer concilio, ya cuando estemos hablando de la segunda línea. Bueno, entonces déjenme seguir avanzando. Ahorita voy a saludar a todos los que amablemente ya nos están aquí poniendo mensajitos, qué gusto, pero vamos con los primeros hitos. Entonces, bueno, luego, pues, ¿qué iba a pasar? Pues, ¿cuánto iban a durar los apóstoles? Recordemos que todos fueron mártires menos San Juan. A todos los pasaron a cuchillo, unos crucificados, otros decapitados, otros martirizados, como por ejemplo a Natanael, que también tenía el nombre de Bartolomé, pues parece que la tradición habla de que le quitaron la piel con unos cuchillos, así lo martirizaron impresionante, igual que a Tomás el gemelo. A San Pablo pues también lo decapitan ahí en Roma, y
Entonces empieza los primeros sucesores, ¿verdad? Y empieza a expandirse la iglesia. Pero sí, llama mucho la atención que al trasladarse Pedro a Roma, la iglesia de Roma empieza a crecer. Claro, viene el martirio luego de Pedro y de Pablo. Y claro, Dios derrama gracias impresionantes. Ahí está lo que se conoce como las catacumbas, ¿no? Estos pasadizos subterráneos donde se escondían los primeros cristianos y ahí adentro evangelizaban, porque existen allá en Roma pinturas donde se ve cómo la gente usa Biblias y todo esto y están ahí evangelizando. Entonces eso es un poquito. Bueno, pues, ¿cuántos santos dio la iglesia en estos primeros años? Pues muchísimos. De hecho, en el canon romano, si tú tomas un misal y te vas al canon romano, que es la plegaria eucarística número 1, pues ahí te vas a encontrar el santoral de los primeros cristianos. Llaman la atención, queridas damas que me están escuchando aquí en Valora, algunas mujeres muy santas y muy apostólicas como Felicitas. Esa siempre la hemos escuchado, ¿verdad? Pues Felicitas era empleada de los césares, de los emperadores romanos. Se convirtió al cristianismo y pues claro, hizo un gran apostolado y convirtió a muchas de las empleadas del imperio romano, y bueno, pues cómo se fue expandiendo la iglesia graciosamente, ¿no? En fin, muchísimos santos, Santa Inés, San Tarcisio, que era este niñito que le llevaba la comunión, ¿sí saben eso? Era un niñito que le llevaba la comunión como si fuera un lonchecito, así como en un tortillero, le llevaba la comunión a los presos que iban a mandar a los leones en el circo romano, hasta que un día lo descubren a Tarcisio, y entonces él sale corriendo con las hostias, y como lo agarran, entonces él, para cuidar la Eucaristía, ingiere todas las hostias y lo matan a patadas. Entonces muere mártir, protegiendo el cuerpo sacratísimo de nuestro Señor. Es por eso que a los adoradores, no sé si ustedes sabían, pero los adoradores que son niños les llaman Tarcisios, precisamente en honor a San Tarcisio. Mira, nomás se me enchila la piel nada más de contarles todo esto. Esto en los primeros siglos, primero y segundo siglo. Y luego viene Santa Inés, pues esta niña virgen que quería ser abusada por toda esa bola de malandrines que había en ese tiempo, como los hay ahora, ¿no? Una bola de malandrines que están ahí haciendo mal. Bueno, pues siempre los ha habido, y por eso nos tenemos que encomendar a la gracia de Dios, rezar todos los días el rosario para que nos cuide su divina providencia. Entonces, Inés, sucedió un milagro impresionante. Ustedes imagínense que Inés la querían llevar, pues eso, a que pecara, a abusar de ella, y ella se quedó fija, así como si fuera un poste, y no la podían mover para ningún lado. Bueno, pues en fin, ella también murió mártir, y por eso a las adoradoras niñas le llaman Inesitas. Bueno, pues la persecución, ¿hasta dónde duró? La peor persecución fue del emperador Diocleciano. Sí de plano se pasó, hizo una matadera de cristianos, tenía un odio a la iglesia tremenda. Esto más o menos en el año 304 y 305 fue la persecución más sangrienta que hubo en los primeros años de la iglesia. Pero no pasó mucho tiempo cuando llegó Constantino, el hijo de Santa Helena, primer emperador romano cristiano, no bautizado, era cristiano. Su mamá sí era bautizada, Santa Helena. Pero entonces Santa Helena tenía tanta devoción a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ella fue la encargada, abusando de la autoridad de su hijo Constantino, que era el emperador de Roma, ¿sí? En el año 313, pues resulta de que ella dice, oye, pues la iglesia está en Roma, ¿qué te parece, hijo, si todas las reliquias de la pasión, pues las pasamos a Roma, ¿no? Entonces allá en Roma yo tuve la oportunidad de estar en una ocasión, no sé si tú, Adrián, fuiste a esta iglesia que se llama la Iglesia de la Santa Croce, allá en Italia, está muy cerquita de San Juan de Letrán. Y bueno, pues ahí están las reliquias de la pasión, está uno de los travesaños
de la cruz en la que crucificaron al Señor, están unas espinas de la corona, un clavo, y enfrente hay un lugar que se llama la Escalinata Santa, donde Santa Elena tuvo la osadía de traerse desde Roma, no sé cómo le habrán hecho en ese tiempo para hacer esa hazaña. Se trajeron, ¿se acuerdan ustedes que en el pretorio donde Pilatos juzga a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ven, ven? Entonces el Señor ya sangrado, porque ya había pasado toda la noche con las golpizas que le dieron los judíos, entonces el Señor, y tenía sus pies descalzos y muy sangrados, entonces el Señor sube la escalera hasta con Pilatos. Bueno, pues esa escalera, la Escalinata Santa, la trasladó Santa Elena en tiempo, repito, con la autoridad de su hijo Constantino, y ahí está en Roma. Cuando vayas a Roma, no dejes de visitarla porque realmente es muy emocionante subirla de rodillas, pues no sé, honrando y amando a la salvación, la redención, ¿verdad? Bueno, entonces ahí, ¿qué pasa? Que ahí es el primer bloque histórico donde se puede decir que son las cosas que sucedieron históricamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque viene el nacimiento, la persecución, la máxima persecución, y luego se para la persecución con Constantino. Entonces, este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque al parar la persecución romana de todos estos emperadores, pues que tenían ese odio a la nueva religión, todas las misas se celebraban en iglesias particulares, que eran las casas de los apóstoles. Eran en secreto porque no se podía celebrar públicamente. No sé a qué se parece eso en la pandemia, ¿verdad? Que estamos ahí celebrando pues, casi a escondidas. Gracias, Leti Delgadillo. Ahorita voy con los saludos, porque hay saludos muy, muy interesantes. Por favor, pregunten, aporten todo lo que estoy comentando de los primeros años de la iglesia. Entonces, a partir de Constantino vienen la construcción de iglesias. ¿Por qué? Porque ya era de hecho Constantino nombra a la religión católica la religión oficial de Roma. Pero también hay que saber que del 313 al 476 viene un declive del Imperio Romano, hasta que en el 476 definitivamente cae el Imperio Romano. Recuerden ustedes que los bárbaros, los otones que venían de Alemania, fueron los que acabaron con el imperio, ¿no? Entonces ahí viene una caída tremenda. Entonces ahí estamos hablando de cómo la iglesia se iba fortaleciendo. Es cierto que cae el Imperio Romano, pero pues eso ya, la iglesia ya traía un crecimiento, por lo tanto, pues la iglesia se siguió consolidando, aunque había la invasión de los bárbaros de Alemania, los famosos otones. Bueno, pero aquí sucede una cosa muy interesante. Entonces llegan a invadir, ¿y qué creen que pasó? Pues que los cristianos los convirtieron, ¿sí? Convirtieron a estos bárbaros y entonces se hicieron católicos. Pero cuando esté ahorita en el tema de los concilios, me voy a regresar a esta parte, porque precisamente uno de los que convirtió a estos alemanes bárbaros que vivían ahí en esa zona de Germania, pues era nada menos y nada más que Arrio. Entonces Arrio se equivocó en uno de sus pensamientos y comete una herejía que está relacionada con la divinidad de Jesucristo, que si era hombre, que si no era hombre, que si era Dios, que si no era Dios. Es todo un tema que podemos ver en otra ocasión. Pero entonces ahí nace el arrianismo. Entonces todos esos pueblos bárbaros se hacen católicos, pero más bien se hacen arrianos. Y después viene un concilio que ya platicaremos aquí cuando estemos en esa línea de cómo se atacó esa herejía. Pero sucede otra cosa, que ya también la mezclo con el tema de los padres de la iglesia, que es la otra línea. Recuerden que estamos viendo tres líneas: los hitos y los eventos desde el año 0 al 2000, los concilios del año 0 al 2000 y los padres y doctores de la iglesia hasta el año 2000. Entonces,
¿qué sucede? Que en el año 480, fíjense cómo Dios manda siempre la ayuda pertinente y necesaria para que en la iglesia pues sigamos continuando en este mundo de la manera pues como Dios quiere, ¿no? Por el camino de la verdad. Entonces en el 480 con este desorden que había, ¿por qué había desorden? Pues bueno, porque imagínate, ¿no? La iglesia oficial con Constantino se empieza a consolidar y luego vienen y el Imperio Romano cae y hay un caos social, hay guerras, hay todo lo que tú quieras. Bueno, pues la iglesia también, como ahorita, ¿no? Que hay una debacle económica, pues hay una consecuencia. Y también pues hay un poquito de desorden por algunas herejías, como digo, la de Arrio que estoy comentando. Pero en el 480, ¿quién creen que nace? Nada menos y nada más que San Benito de Nurcia. Entonces San Benito, que vive del 480 al 517, pues funda la vida monástica. Entonces comienzan los monasterios y con los monasterios viene un nivel intelectual del catolicismo, no del pueblo en general, pero sí del clero y sí de los religiosos, pues que claro, también influyó mucho en el tema de la sociedad, pero no tanto como ellos que apenas se estaban formando. Entonces, bueno, esto sucede San Benito de Nurcia del 480 al 517 y fue realmente providencial la cantidad y cantidad de crecimiento de monasterios y luego se fundaron otros de otras órdenes, por ejemplo los cartujos, ¿no? Que también viven ese recogimiento, ese aislamiento, ese ser ermitaño para apartarse del mundo y poder estar en contacto con Dios. Y poquito después de la muerte de San Benito en el 547, fíjense en el 570 quién nace en Arabia. Ahí viene otro hito, estamos hablando de los hitos y eventos del mundo, pues que de alguna manera han tenido que ver con el cristianismo y con el mundo en general, ¿no? Pues nada menos y nada más que nace en el 570 hasta el 632 Mahoma. ¿Quién fue? Pues ya lo sabes, el fundador del Islam. Y a partir de ahí pues viene todo un tema impresionante en la India, en Arabia, etcétera, hasta que vienen a tratar de conquistar Europa y pues hay una serie de eventos tremendos en donde incluso la Virgen María en la batalla de Lepanto tiene una intervención para salvar a Europa del islamismo a través del rezo del Santo Rosario, en fin. Y entonces, pues Roma, digo, con todo y que ya no era el imperio que era antes, pues llega Carlomagno en el 800 y pues fue un líder, un tipazo que levanta Roma otra vez, pero como Carlomagno era católico, pues ya estaba cristianizada la sociedad para esos tiempos, entonces ahí se funda lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano. Y bueno, pues nace una etapa de la historia que más o menos está marcada, son 1000 años, del año 800 al 1800, que es el medievo y la era moderna. Entonces está impresionante porque en todo ese tiempo el Sacro Imperio Romano, pues sabemos, hay mucha crítica a nuestra madre la iglesia, por eso tenemos que estar muy informados. Dice Ana Gaby, buenos días, gracias por compartir sus conocimientos, saludos desde Tlaxcala, de donde son los mártires. ¿Sí sabías, Ana Gaby, que los niños mártires de Tlaxcala, por ahí se dice, se lo escuché un sacerdote muy documentado, que fueron, ese martirio de los tlaxcaltecas, fueron la causa quizás una de las razones por las cuales la Virgen de Guadalupe se aparece en México? ¿Cómo ves, Gaby? Por eso Juan Pablo II los canonizó. Jesús Gutiérrez, ¿de dónde nos estás viendo? Te mando un saludo afectuoso. Alice Carrillo, ¿de dónde nos ves? Alice. Leti Delgadillo, que ya me saludó, creo que está aquí en Guadalajara. Lili Dueñas, bendición. ¿Desde Perú? ¿Ya nos dijo? Dice Adrián, que está aquí conmigo, que eres de Perú. Está Alice, ¿verdad?
Dice mi ahijada que me veo muy oscuro. Pues sí, sí, es cierto. Es que saben cuál es el... A ver, Adrián, ¿podrías apagar la luz? A ver si eso mejora. O déjenme ver si me pongo una lamparita aquí. Creo que eso me puede ayudar. No, no es cierto, eso no me ayuda. No, lo que pasa es que el reflejo... No, está peor, mejor préndele. Sí. Sí, pues yo un poquito con el... Sí, gracias, Jenny, ahijada queridísima. Saludos, padrino, te ves muy oscuro en este ángulo, aunque vemos parte de la genial vista que tienes de la ciudad. Excelente síntesis del tema. Posgrado, Jenny, pues es que el que importa no soy yo, esa es la vista que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces así lo vamos a dejar. Yo oscuro y la vista, aunque mira, ya me estoy fijando que si me hago un poquito para atrás, me veo un poquito más. Bueno, gracias. Dice... Entonces, Leti Delgadillo, Lidia Dueñas, también está mi ahijada Denise, qué padre. Brenda Elba, desde Cihuatempan, también Tlaxcala aparece, pues qué padre. Y Rosielena Zamora, Irene Álvarez, que también está siempre aquí en el programa. Adriana Oseguera, desde Zaguayo, Michoacán. Miren nada más quién nos está viendo. Elvia García, desde Nueva York. Qué padre, dice... es primera vez que estoy, pero me gusta mucho. Gracias, Elvia. Quédate en el programa porque vamos a estar interactuando maravillosamente bien. Marco Antonio, se requiere una ventana directa a usted, coach. Muchas gracias, mi estimado Marco. Gracias. María Redondo, yo le mando saludos desde Los Ángeles, California. Gracias. Allá tengo un compadre, mi querida Mari. Se llama Javier Castellanos, al quien le mando un saludo muy afectuoso. La luz de la ventana opaca, sí, cierto. Bueno, ya iremos mejorando este tema de lo de atrás, ¿no? Pero ahorita por lo pronto así le seguimos. Berenice, hola, esta es la primera vez que lo escucho desde Los Ángeles, California. Berenice, pues qué bueno, también me saludas a mi compadre, aunque no lo conoces, se llama Javier Castellanos, y al Bishop Joseph, al obispo José, ahí me lo saludas también, tuve gusto de conocerlo en una ocasión, es un hombre de mucha lucha. Y que todos los que se conectan por primera vez, pues que ya sean fans de este programa, que para eso lo hacemos. Pascualita Villela, desde Houston, Texas, y Ana Gaby defendiendo la fe católica, Cristóbal, Juan y Antonio, exacto, los mártires, ¿verdad? Norma, desde McAllen, Texas, una ciudad muy interesante, por ahí he estado en alguna ocasión. Y Ana Lidia desde la Ciudad de México. Luz directa, sí, cierto, Marco, te prometo que voy a mejorar esto, pero bueno, aquí estamos, vean la vista que tengo aquí desde el World Trade Center, Guadalajara, que nos está aquí sirviendo de marco para disfrutar nuestro programa. Bueno, pues sigamos porque todavía nos falta mucho. Y por favor, interactúen, si hay algún dato que quieran aportar adicional, pues vamos poniendo. Tenemos todos los católicos que conocer la historia de la Santa Madre Iglesia, que ha pasado de todo, ha sucedido de todo. Y todo esto es parte de lo que tenemos que entender. Lupita Fierro, que nos ve, es primera vez que lo escucho desde Nuevo México, Albuquerque, ¿verdad? Es la capital. Y Margarita desde Detroit, wow, mucha gente de Estados Unidos, qué bueno. Oigan, ustedes que están en Estados Unidos, ¿cuánto apostolado tienen que hacer para formar a esa nación tan influyente en el mundo? Así es de que ahí les encargo. Y también María Castañón nos está saludando desde la primera vez desde Memphis, Tennessee. Wow, qué maravilla. Pues Mari, lo mismo para todos tus paisanos que están allá en la Unión Americana. Espero algún día ir a darles alguna conferencia o a saludarlos o lo que sea, etcétera, etcétera. Bueno, nos habíamos quedado pues en el Sacro Imperio Romano, ¿sí? Que va desde el año 800 al 1800, pero en el inter de ese medioevo, ¿sí? Donde pues sí, ¿qué fue lo que pasó? Imagínense un gobierno, unos gobiernos, unos reinados, porque pues eran reinados en ese tiempo con Carlomagno, que realmente llevó el control de Europa. Bueno, pues la iglesia es humana, pues tuvo poder y se llenó de tierras, y entonces más o menos en el año 1000
al 1291 se da uno de los peores, pues de las cosas que más han lastimado a la iglesia, que son las investiduras. ¿Sí? ¿Qué es esto de las investiduras? Bueno, pues que gobernantes nombraban obispos y obispos nombraban gobernantes. Entonces, pues era un verdadero y tremendo desorden. Esto duró cerca de 100 años hasta que llegó el Papa San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que hace una reforma de la iglesia tratando precisamente de separar las relaciones de la iglesia y del Estado. No lo pudo hacer, claro está, porque esto siguió, pero sin embargo, independientemente de que haya seguido, más o menos ya hubo un poquito de equilibrio. Pero también por esos años, por los años 1000, viene el famoso Cisma de Oriente. ¿Cuál es el Cisma de Oriente? Recordarán, pues es nada menos que la separación de la iglesia de Oriente de la de Occidente, o sea, la iglesia ortodoxa. No me quiero detener en cómo estuvo esa separación, porque es todo un tema histórico, pero lo que sí me gustaría decir es que no fue por una cuestión doctrinal. O sea, la iglesia ortodoxa de la iglesia católica se separa por un tema de formas, por un tema de pleito de malentendido. Entonces, al separarse, bueno, pues ya desde el año 1000 hasta la fecha, realmente la iglesia ortodoxa, la separación consiste en no obedecer la autoridad del Papa, respetando, claro está, toda la doctrina que siempre se había conservado hasta el año de la separación, que aquí se marca en el año 1054, es el año del Cisma de Oriente. Entonces, eso es muy diferente. Vamos a llegar más adelante a Martín Lutero. Martín Lutero en el 1492, en el 1517, ese es otro cisma, pero ese cisma sí fue doctrinal. O sea, sí hubo temas donde, pues por eso los hermanos separados, pues perdieron muchos de los sacramentos por seguir las doctrinas de Lutero. Pero repito, esto es muy importante que lo sepamos los católicos. La iglesia ortodoxa se separa por cuestiones de formas, de pleitos humanos, de no haberse entendido. Y sin embargo, la doctrina sigue intacta, solamente la obediencia al Papa pues queda lesionada. Y tú sabes que la iglesia romana continúa con la unidad y la iglesia ortodoxa se separa por patriarcados. El patriarca de Constantinopla, el patriarca ruso, el patriarca de acá, y etcétera, ¿no? Bien, entonces, luego viene, como ustedes saben, los Mahoma, o sea, el Islam que nace en el año 500, pues quiere conquistar Europa. Hay una serie de pleitos, se empieza a expandir, pero también toman o se apoderan de Jerusalén. Entonces, en el año déjenme ver, sí, en el año 1300 más o menos, la iglesia pues quiere recuperar Jerusalén, y eso es lo que llamamos las cruzadas. Las cruzadas era mandar expediciones de soldados, claro está, pues para pelearse con los musulmanes que habían ya apropiado de la Tierra Santa. Y la Iglesia Católica pues sentía que esa tierra había que quedar en manos de católicos, pues para poder cuidar los lugares santos, ¿verdad? Que hoy seguimos venerando con todas las problemáticas políticas que hay en aquella tierra. Entonces, pues así sucede, y estas cruzadas pues trajeron, es otra historia, porque también los cruzados pues cometieron abusos, pues eran soldados incultos, y claro, pues iban camino a Roma. Exactamente, las cruzadas, Marco, iban a ¿cuándo surge la iglesia tradicionalista? Pues precisamente, creo yo, si te refieres a eso, Lupita Ramírez, de dónde nos estás viendo,
pues en el año 800 empieza a gestarse ese medioevo tan tradicionalista y recalcitrante que sí hizo daño a la iglesia precisamente por la confusión iglesia-estado y que se dio por esta razón, ¿verdad? Pero ese tradicionalismo, Lupita, tampoco fue tan malo, porque luego vino, repito, San Gregorio Magno, que hace una reforma litúrgica a la iglesia. Es cuando nace el canto gregoriano, es cuando nace la liturgia con más orden, con más recogimiento. Entonces también trae frutos muy buenos. Bueno, luego de las cruzadas hay pues hay un evento tremendo, ¿verdad? En el año 1305 al 1377, ustedes lo recordarán, cuando el Papa se va de Roma a Aviñón, o se lo llevan y casi casi vive encarcelado, pero luego nombran otro Papa, y luego el Papa dice que no y nombran otra, o la gente dice que no y nombran otra. Es en el tiempo de los Medici, en el tiempo de todos estos terratenientes italianos que se peleaban con los franceses, etcétera. Gracias, Lupita, sí, espero haberte dado respuesta. Ahorita vamos a seguir con eso, ahorita que estemos con el tema de los padres de la iglesia. Y ¿qué más sucede? Que pues bueno, hasta que Santa Catalina de Siena le escribe unas cartas al Papa en Aviñón y le dice, ¿sabe qué? Regrésese a Roma. ¿Por qué? Pues porque Dios le estaba haciendo ver a esta santa que lo que estaba sucediendo en la iglesia no era lo que Dios quería ni lo que convenía. Entonces, por lo tanto, pues se regresa ya a Roma y entonces ya se corrige ese asunto, pero sí fue un tema de mucha confusión porque llegó a haber hasta 3 papas al mismo tiempo. En fin, tiempos pues que tenemos que entender. Y en 1492, casi un siglo después, poquito menos, sí, poquito más de un siglo, viene la llegada de Colón a América, ¿sí? Y fíjense, llega Colón a América en 1492 y en 1517 Lutero rompe con la iglesia. Ese cisma de Occidente, ese sí, tiene cuestiones doctrinales. Las 99 propuestas, o no sé cómo le llamaba Lutero, que eran aspectos doctrinales, pues que rompieron con pues, ahora sí que la unidad con la iglesia. También efectivamente, como bien dices, Lupita, ese tradicionalismo, ese poder que la iglesia tenía, pues Lutero lo vio con malos ojos. Sí había abusos, efectivamente, sí había cosas pues, que corregir en la iglesia, pero bueno, Lutero se fue no solamente pues se salió ahora sí que por la puerta falsa, sino que además se llevó a muchos y además hubo muchos errores doctrinales, repito, como por ejemplo, el de los más fuertes es que la Virgen no era virgen, número 1, segunda, que no está realmente Jesucristo en la Eucaristía, sino que es solo un símbolo, por ejemplo, a mí me tocó ir a la iglesia de San Pablo, a la catedral anglicana de San Pablo, y ahí te reparten la comunión, le llaman la Sagrada Comunión, pero no hay consagración, simplemente son unas hostias donde te dan la comunión y para ellos es eso, un simple rito, pero no creen en el milagro eucarístico. Gracias aquí a Lutero, que Dios lo tenga en la gloria y lo haya perdonado, no lo saben, ya lo sabremos en el cielo cuando estemos en la gloria, si Dios nos lo permite. Entonces, bueno, pues ahí está lo de Lutero, pero fíjense cómo hay un mal en la iglesia y un bien en la iglesia. En 1537 viene la Compañía de Jesús, los jesuitas, que tanto apostolado hicieron, que tanto bien hicieron. Y también otro santo tremendo en esos tiempos, que es San Francisco de Sales, que combatió muchas de las herejías luteranas. Y luego, en 1546, Calvino, allá por Suecia, pues continúa como haciendo eco de las ideas de Lutero. Y claro, en Inglaterra conocemos a Enrique VIII, ese rey tremendo, sí, exactamente lo estoy diciendo, mira, casi al mismo tiempo, Marco, Inglaterra siguió a Lutero por interés del rey, sí, nada menos y nada más que Enrique VIII, aquel que quería que se divorciara de
de Catalina de Aragón, ¿sí, verdad, Adrián? Sí. De Catalina de Aragón se quería divorciar porque no le daba un hijo varón y se quiere casar con Ana Bolena y le pide al Papa que lo divorcie y le dicen que no. Y yo les recomiendo a todos ustedes que vean una película que se llama El hombre de dos reinos. Marco, no sé si ya la viste. El hombre de dos reinos, que es la historia o la vida de Santo Tomás Moro, que precisamente muere decapitado por no hacerle la segunda a Enrique VIII. En fin, los que hemos ido a Inglaterra, pues ahí podemos ver la influencia del anglicanismo, cómo realmente la Iglesia Católica pues está arrinconada, aunque ahí se ha ido expandiendo también, y la Iglesia Anglicana pues es la que tiene. Incluso la Catedral de San Pablo es una falta de respeto a Roma. Se dice por tradición que la cúpula de Roma, del Vaticano, es la más grande en diámetro. Pues ¿por qué? Porque es la sede de San Pedro, ahí está enterrado San Pedro. Entonces la tradición es que no haya ninguna iglesia con una cúpula mayor a la de Roma. Bueno, pues la iglesia de San Pablo, si no es más grande, es igual. Es impresionante la cúpula, es preciosa la iglesia de Roma. Allá había una iglesia católica que quemaron y después allí encima construyeron la catedral anglicana de San Pablo. Y bueno, ya nada más para terminar los hitos y los eventos, pues viene en 1789 la Revolución Francesa. ¿Por qué es tan importante este hito? Porque ustedes saben bien que a partir de ahí viene la Ilustración, viene el relativismo de Descartes, el inmanentismo de Descartes, y se tienen problemas con el tema del realismo filosófico, en el que se basa pues toda la doctrina de la Iglesia Católica, pero claro, unos años antes, siglos antes, Dios nos dio a Santo Tomás de Aquino, del que ya tuvimos un programa, que te invito a que veas por YouTube. Pon en mi canal de YouTube el programa de Tomás de Aquino, y ahí podrás ver cómo Santo Tomás pone los puntos sobre el realismo filosófico contra el inmanentismo cartesiano que continuó en la Revolución Francesa, de donde viene el socialismo, el comunismo y toda esta bola de errores que ahorita nos están dañando. Por ejemplo, aquí en nuestro México, ¿verdad? Estas ideologías, por todos los que nos están viendo en Estados Unidos, recen por México. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un túnel tremendo en el que tenemos que sacar a los masones y hijos del diablo que nos están gobernando y quieren acabar con todo, con la niñez. ¿Cómo ven ustedes que quieren ya aprobar una ley para que los niños en sus actas de nacimiento le pongan niño o niña como quieran, etcétera, etcétera? Todos estos temas que son realmente puras burradas. Bueno, ahora vámonos a los concilios. Ya dimos un pasón a la historia en cuanto a hitos y eventos, pero los concilios, ¿por qué son importantes? Es la otra línea histórica de la Iglesia. Se refiere a cómo la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, pues ha ido dando líneas concretas a los eventos que se sucedieron. Por ejemplo, en el año 49 hay el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Ahí había un pleitito, un malentendido de que si los nuevos cristianos se tenían que circuncidar o no, como los de la ley hebrea, hasta que se ponen de acuerdo. Y ese formatito, fíjense algo que les quiero decir, queridísimos, pay attention. Ese formato de los concilios, que fue reunirse, rezar, pensar, sacar unas conclusiones y luego rezar, es el mismo formato que tenemos hasta la fecha. Bueno, pues entonces los cristianos de Antioquía les llevan la resolución del concilio, donde le dicen: no se preocupen, no se tienen que circuncidar, nada más tienen que hacer todo esto que les voy a indicar, que era no ofrecer sacrificios a los ídolos, ni andar de pata de rabo, ¿cómo? De rabo verde, porque dice no fornicar, etcétera, etcétera. Y los católicos de Antioquía se pusieron felices, hicieron una fiesta. Yo creo que se pusieron medio borrachines porque estaban bien contentos, y a partir de ahí
fueron nombrados cristianos. El primer nombre de cristianos viene de Antioquía y precisamente después del primer concilio de Jerusalén. Luego viene el concilio de Nicea en el 325, el concilio de Antioquía en el 381 y el concilio de Éfeso. Todos estos concilios buscaron dar respuesta a confusiones. Miren, no todas las herejías que ha habido en la iglesia son intencionales y con mala leche, sino que son formas de entender pues, los misterios de la divinidad. Por ejemplo, la unión hipostática, ¿verdad? O sea, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero entonces hubo quien dijo, no, yo creo que no es verdadero Dios, yo creo que es un hombre muy bueno que tenía una gracia especial y así, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos concilios vienen a aclarar todo eso a través de las exhortaciones apostólicas, cartas y decretos. Bien, pero luego viene en el 553, bueno, hay que decir que en el concilio segundo de Calcedonia, me parece, ¿sí? Es cuando se ataca el arrianismo. ¿Por qué? Porque Arrio, que convirtió, fíjense qué curioso, Arrio convierte, como dije, a los bárbaros de Germania y que habían conquistado a los romanos, pero los convierte mal, los convierte con una herejía, y el cuate estaba sentado en su macho, le dijeron, oye, es que eso que estás diciendo está mal. No, pues a mí me vale madre. Ay, perdón, disculpen ustedes, me salió espontáneo. Entonces, dijo, a mí me vale gorro, y entonces, pues los convirtió mal. Entonces viene el concilio de Calcedonia en el 553 y ya, se condena la herejía de Arrio. Entonces, ojo, se condena, la Iglesia Católica condena la herejía, no al hereje, ¿sí? El hereje, pues bueno, se le pide que rectifique. Si no rectifica, pues bueno, él se separa de la iglesia porque quiere, no porque esté condenado. Pero la herejía sí queda condenada y hay obligación de que ningún católico siga una enseñanza errónea. Bien, luego, después cuando viene el tercer concilio de Calcedonia, es después de Mahoma. Perdón, Arturo, ya vi que te estás riendo. Se me salió, no fue a propósito. Bien, hay otro concilio, el concilio de León, ¿sí? Que pues viene a aclarar todo el cisma de Oriente, el tema de la separación de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Y luego viene, pues claro, uno de los concilios, escúchenme esta parte, uno de los concilios que más doctrina nos ha dado es nada menos y nada más que el Concilio de Trento, 1545-1563. Vean cuánto tiempo duró. ¿Cuántos años son del 45 al 63? Son 18 años duró el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque en 1517 vino la herejía luterana. Bueno, más bien en 1517 nace Lutero, no sé si fue la herejía, pero bueno, la cosa es del Concilio de Trento, aclara todas esas herejías. Y gracias al Concilio de Trento tenemos una doctrina sobre la Sagrada Eucaristía maravillosa, como por ejemplo, ¿qué? La definición de la transustanciación, queridísimos y queridísimas que me escuchan, por si tuvieran alguna duda, cuando se consagra la hostia y el vino, se conserva el accidente, es decir, lo que parece pan sigue pareciendo pan, lo que parece vino sigue pareciendo vino, pero la sustancia es cambiada, por eso se llama transustanciación. Es un milagro que nosotros los creyentes pues creemos, es el milagro central de la fe católica, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna otra vez, la encarnación, ¿verdad? Cuando el ángel del Señor anunció a María, bueno, pues se encarna otra vez en cada comunión. Muy intenso el tema, ¿verdad, Lupita? Teresita Villa dice que muy interesante. Marco se ríe de carcajadas, igual que el Arturo.
Patricia Zaragoza desde Houston, gracias por tus enseñanzas. Y pues bueno, todo el mundo aquí estamos bien metidos en el tema. Nos faltan 10 minutos, vamos a aprovecharlos al máximo. Ya casi llegamos a 100, ojalá lleguemos a 100. Bueno, entonces el Concilio de Trento es un concilio precioso porque nos deja doctrina de sobra. Ya no tenemos dudas de muchas cosas, que no había duda, ¿eh? La Iglesia Católica nunca ha tenido duda de los misterios salvíficos. Se han creído por fe y también por el entendimiento. Pero cuando viene una herejía, pues uno se queda de a cuatro y dice, bueno, ¿qué hago? A ver, ¿cómo entendemos esto? Llega Lutero y dice, no existe, es un símbolo, no está Cristo ahí, que no sé qué. Bueno, pues viene el Concilio de Trento y lo estudia 18 años, imagínense. Claro, no nada más habló de la transustanciación, habló de muchísimas cosas. Ahí se hizo el misal romano, que casi es como el que conocemos. Ha tenido sus modificaciones, pero básicamente ahí es donde se vuelve a hacer el misal con las lecturas y se acomoda todo. Bueno, unos frutos impresionantes que hubo en el Concilio de Trento, ¿sí? Bueno, habría que decir entonces que ese concilio es muy valioso y de ahí vuelve a haber otro concilio hasta 1869-1870 que se llama el Concilio Vaticano I. Este concilio también es muy importante porque trata de condenar pues todas las ideas socialistas comunistas que pues también trajeron muchísimo mal al mundo, y la Iglesia pues siempre educándonos a este respecto. Dice Laura Esther, yo ya sabía eso de chiquita, me lo enseñaron en mi colegio. Bien, Laurita, dale gracias a tus papás que te pusieron en un colegio con buena doctrina. Y después, pues ya lo sabemos, en 1962 a 1965, Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, muere en medio del concilio, es elegido Pablo VI y él termina el concilio. Ahí termina, pues, ya hemos visto los hitos y los eventos y los concilios. Solo habría que agregar que también del Concilio Vaticano II han salido documentos preciosos, por ejemplo la Lumen Gentium, que es ese documento de la Iglesia donde tú que me estás escuchando y tu servidor, esto que estamos haciendo es vivir la Lumen Gentium, que es la participación de los laicos en el mundo. Bueno, entonces, después dice Marco Antonio, ¿se puede hacer una parte 2? Ay, híjole, pues tú dirás, pues me vas a poner a estudiar. Bueno, solamente, a ver, de una vez vamos a ver. Podemos sacar algunas conclusiones por el tiempo que llega. Y si tú te fijas, hitos y eventos, concilios, y nos quedarían los padres y doctores de la Iglesia. Entonces, a ver, Antonio, dejamos los padres y los doctores de la Iglesia para la semana que entra. Tú dirás. ¿Y qué dicen los demás? Para que no lo tengamos con mucha prisa, ¿sabes? Espero sus comentarios. Y mientras termino el tema del Concilio Vaticano II. Entonces, el Concilio Vaticano I da respuesta pues a todos los errores doctrinales de la Ilustración de la Revolución Francesa, ¿no? Porque hubo herejías, pero por todos lados, especialmente el relativismo. Ya le puso like el Marco Enciso. Entonces, pues vamos, oigan, pues nada más un voto, échenle más, voten más, ¿verdad? Apoyo a Marco Antonio, dice Mónica Ochoa. Bueno, Moni, pero dinos de dónde nos estás viendo. Ok, entonces vamos a dejar, ya tengo 2 votos, ya me convencieron, porque ya se me está secando la boca. Sí, que siga, gracias por esa sensación. Bueno, pero a ver, un compromiso. Vamos haciendo la parte 2, pero ayúdenme a promoverlo para que superemos los 100, 150, 200. ¿Sale? Dice Lupita que sí está bien que lo va a promover. De acuerdo. Entonces voy a hacer 2 publicaciones en mis redes sociales. Síganme como Coach Joaquín Pardavé Langle. Coach Joaquín Pardavé Langle. Síganme, por favor, porque ahorita estoy en el canal de Valora. Pero yo personalmente en mi propio redes sociales
yo publico los programas, muchos de ustedes han llegado por ahí. Entonces, lo que quiero es que me sigan en mi página personal y cuando vean el anuncio de que vamos a hacer la parte 2, Padres y Doctores de la Iglesia, para la semana que entra, me voy a poner a estudiar porque el Marco ya me puso a estudiar. Entonces, de ahí, a ver si llegamos a 200. ¿Qué les parece? Vamos a poner una meta así muy padre. Bueno, pues Angie Don Juan, gracias por sus enseñanzas. Dice Ana Gaby Castillo que sí, que por los doctores de la iglesia, que todos están de acuerdo. Pascualita también dice que sí. Pues órale pues, nos ponemos a estudiar. Y ya los minutos que nos quedan, que son 5, repito, voy a explicar qué pasó con el Concilio Vaticano II. Bueno, pasó lo siguiente, la tecnología. ¿Qué pasó con la tecnología? Que cuando viene el siglo XIX, ¿sí? Pues el siglo XIX y el siglo XX, pues viene una transformación tecnológica que todavía seguimos viviendo, y entonces viene el invento de los preservativos y de los anticonceptivos. Y entonces el Concilio Vaticano II pues trata de explicar dos cosas, o sea, pues que no, o sea, que tenemos que estar pues con la pila puesta de hacer las cosas de manera natural. Podemos hacer muchas cosas artificiales, como pues cosas que le sirven al ser humano, porque el ser humano es la máxima creación del universo en cuanto a lo material, ¿sí? Sabemos que hay seres más perfectos que el hombre, que son los ángeles, pero no hay nada en la naturaleza que sea más perfecto que el hombre. Aquí Adrián ya les está poniendo mi canal de YouTube. No, pero quería que les pusieras mi liga de Facebook, Adrián, la de Joaquín Pardavé, no la de coaching, sino la que para que me puedan seguir y puedan compartir el programa. Bueno, pues ya ven ustedes todos los errores que se han cometido y de ahí nace la bioética. Entonces la bioética es una consecuencia del Concilio Vaticano II. Y también la participación de los laicos en la vida pública, haciendo lo que estamos haciendo ustedes y yo, apostolado, y que tenemos que, pues eso, que evangelizar a todos nuestros hermanos. Aquí en México, no sé, allá en Estados Unidos, yo sé que en Estados Unidos hay más preparación doctrinal, pero aquí en México sí hay mucha doctrina y todo, pero también hay mucha ignorancia, hay mucha gente, por ejemplo, mucha gente malandrina que anda en la calle seguramente es bautizada. Es un dolor que le da a nuestro Señor que olvídate. Entonces el Concilio Vaticano II también trae una reforma litúrgica. ¿Cuál es el centro de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II? Pues que la misa se celebrara en lengua vernácula, o sea, en la lengua de los pueblos, y que se hiciera de frente al pueblo, gracias Adrián, no de espaldas al pueblo. Y entonces ya si quieren la semana que entra, porque ya no hay tiempo, vamos a platicar de un cisma pequeñito que hubo en Francia, que es la separación de la iglesia de Marcel Lefebvre, los lefebristas. Eso tiene que ver con la reforma del Concilio Vaticano II, porque, pues repito, hubo sacerdotes que les costó mucho trabajo dejar el latín y dejar espaldas al pueblo, y claro, sí hubo un pequeño, se hizo más light la liturgia, pero no perdió la esencia, evidentemente. Y en fin, de ahí viene el lefebrismo, que ya lo veremos. Pues nos queda un minuto, queridísimos, y no me queda más que agradecerles a todos ustedes que están aquí en contacto. Mi buen Marco se ha muerto de la risa. Rocío Mercado está de acuerdo en que hagamos una segunda parte. Arturo Casas dice, le está respondiendo Adriana Osegueda, viernes a las 9 a.m. hora de Guadalajara, exactamente. Anita León, buenos días, espero que te quedes ya aquí con nosotros en el programa. Marta Luz Morales Mulato, desde Veracruz, qué bonito, buenas enseñanzas, y también apoyas que haya una segunda parte. Pues bueno, ya me pusieron a estudiar. Gloria Soledad Moza, muy interesante y de mucha importancia. ¿De dónde nos estás viendo? Pues prácticamente nos quedan unos segundos, queridísimos, apréndanselo de memoria. Hemos visto
la historia de la iglesia en 3 líneas: hitos y eventos, concilios, y nos queda pendiente para la semana que entra los padres de la iglesia que tanto bien han hecho. Es tiempo de irnos. Y Anita, que nos ves desde California, muchísimas gracias. A Julia, a todos, les mando un abrazo pendiente, y vean mis publicaciones en mis redes sociales. Ahí ya les puso Adrián mis redes sociales para que le den like y la compartan y se llene de gente, y juntos apoyemos a nuestra madre la iglesia en el apostolado y en la formación doctrinal de todos. Un abrazo, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias.